Puntos clave o perlas del derrame pleural. Bueno, vamos a empezar primero a definirlo. Estos van a ser los puntos que vamos a tocar y empecemos a definirlo. Va a ser la acumulación de líquido en la cavidad pleural. Entonces es una definición muy simple y esta acumulación se puede dar por producción excesiva o por incapacidad en su depuración. La principal etiología va a ser la infección. Entonces es muy importante saber esto porque la infección va a ser clásica que produzca un derrame con exudado. Cuando tengamos transudado, que más adelante vamos a ver cómo se diferencian con los criterios de Light, entonces cuando tengamos transudado va a ser sobre todo en patologías que impliquen un cambio de presiones. Entonces puede ser falla hepática, donde ya no se produzca suficiente albúmina y empiece a haber una salida de líquido hacia la cavidad pleural, puede ser en falla renal, puede ser en falla cardíaca, pero eso va a ser del transudado. Clásico va a ser la falla cardíaca. Entonces, infección, que va a ser la principal, se va a relacionar con exudado. Transudado va a ser por cambios de presiones. ¿Y cómo vamos a diferenciar entre estos dos? Con los criterios de Light, que más adelante vamos a ver. En cuanto a la clínica, tenemos que vamos a tener tos seca, vamos a tener dolor pleurítico y vamos a tener también disnea. Y solo vamos a tener aquí también fiebre en caso de que haya infección. En la exploración física, aquí es donde toma especial importancia el integrar los síndromes pleuropulmonares, pero vamos a tener una disminución de los movimientos respiratorios. ¿Cómo vamos a ver esto? Con la amplexión y amplexación. Vamos a tener disminución de las vibraciones vocales. Vamos a tener también matidez a la percusión. Y vamos a tener ausencia de ruidos respiratorios. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar el derrame pleural de, por ejemplo, un neumotórax masivo? El neumotórax masivo hay que recordar que va a tener también datos de, primero, un trauma y después también va a tener datos de choque, porque en el neumotórax masivo acordémonos que hay ya 2000 mililitros de sangre en la cavidad pleural. Entonces ya debe ser un choque grado 3 que nos va a provocar otra sintomatología. Entonces ese es cómo vamos a hacer la diferenciación porque se parecen un poco. Entonces, bueno, eso sería lo que vamos a encontrar en la exploración física. El diagnóstico, lo primero que tenemos que pedir va a ser una radiografía de tórax, AP, y a esto le podemos sumar una BH y una PCR. En caso de que nosotros en la radiografía veamos derrame pleural, nos habla de que ya hay una cantidad de líquido bastante prominente. Nada más me voy a adelantar un poquito, pero está indicada la toracocentesis diagnóstica como último paso. Entonces, toracocentesis diagnóstica cuando tengamos un líquido en cavidad de 10 centímetros cúbicos o 10 milímetros. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros veamos en la radiografía agua o veamos presencia de líquido en, por ejemplo, el ángulo costodiafragmático posterior, nos habla de que ya hay al menos 50 mililitros. Cuando vemos que se borra el ángulo cardiofrénico y costodiafragmático anterior, nos habla de que ya hay ahí 200 mililitros. Entonces ambos números son más altos que 10. Entonces, en cuanto nosotros veamos en radiografía la presencia de líquido o la presencia de borramiento de alguno de los ángulos, quiere decir que ya va a estar automáticamente indicada la toracocentesis diagnóstica. Antes de llegar a esto, podemos hacer también, en segunda instancia, un ultrasonido para valorar si hay loculaciones. Podemos también hacer un ATAC para valorar sobre todo a los complicados. Y ya como cuarto punto estaría ahí sí la toracocentesis diagnóstica. Entonces, a la toracocentesis diagnóstica, al líquido que sale, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, lo vamos a mandar a tinción de Gram y a tinción de Ziehl-Neelsen. ¿Por qué? Porque, como vimos, la principal causa de derrame pleural va a ser infección. Y una de las principales infecciones es la tuberculosis. Entonces, tenemos que mandarlo a Ziehl-Neelsen y también a Gram para detectar
otras bacterias un poco más comunes que la tuberculosis. También le tenemos que hacer a los criterios de Light. Entonces, para esto lo tenemos que mandar a un citoquímico y también lo tenemos que mandar a una gasometría, no para criterios de Light, pero también para saber el pH, porque el pH va a cobrar especial importancia a la hora de elegir el tratamiento. Pero bueno, los criterios de Light van a definirse por LDL. Vamos a necesitar también un índice de proteínas un diferencial entre las proteínas que hay en la pleura y en el suero. Entonces, proteínas, pleura, suero. Vamos a necesitar también LDH, vamos a necesitar colesterol y vamos a necesitar otra diferencia que va a ser el gradiente sérico-pleural la diferencia que hay entre de albúmina en el suero y en la pleura. Entonces, suero, pleura. Y lo que vamos a tener que saber es que en el transudado, como bien vimos, el transudado va a ser mucho más característico de cambios de temperatura. Entonces el transudado va a tener todo esto bajito. ¿Por qué? Porque el cambio de temperatura va a dejar pasar agua, pero no va a dejar pasar todos estos compuestos. Entonces en el transudado vamos a tener LDH de menos de 0.6, el índice de proteínas en la pleura y el suero de menos de 0.5, LDH en las dos va a ser de 2/3 la DHL plasmática. El colesterol va a ser de menos de 43 y el gradiente de albúmina entre suero y la pleura va a ser de menos de 1.2. Y en el exudado va a ser todos estos valores, pero a más. Entonces, esta es la forma en la que vamos a tener los criterios de Light y vamos a diferenciar entre un transudado y un exudado. Ahora sí, en cuanto al tratamiento, si nosotros identificamos que la causa es infecciosa, el tratamiento de primera línea va a ser una penicilina con un inhibidor de la beta-lactamasa. Entonces, penicilina más inhibidor de beta-lactamasa. ¿Como cuál? Amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces, amoxiclav puede entrar como tratamiento de primera línea. Vamos a tener también el drenaje en caso de que tengamos algunos criterios. Entonces vamos a tener un pH de menos de 7.2, que es por lo que mandamos el líquido a la gasometría, va a ser criterio de drenaje. Glucosa de menos de 60, DHL de más de 1000, cultivo positivo o loculaciones, también va a implicar un drenaje. Y además también vamos a poder dar fibrinolíticos en caso de que identifiquemos empiema o que hay loculaciones. Entonces, empiema o loculaciones, fibrinolíticos. Y eso sería todo en cuanto a derrame pleural. De este lado les dejo el apunte y sería todo. Muchas gracias.